Gracias por continuar junto a nosotros en República. En esta segunda parte hacemos un cambio de tema, vamos directamente a asuntos de carácter económico, de la competencia y de la promoción de la competencia en el país y sus implicaciones para el crecimiento económico y para el desarrollo económico. Es un gusto para mí recibir a Nelson Guzmán, superintendente de competencia. También es un gusto para mí recibir a Juan Luis Crucelegui, jefe de fortalecimiento de capacidades y servicios consultivos del Departamento de Políticas de Competencia y Consumidor de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Nelson, qué gusto volvernos a encontrar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a la orden siempre. Gracias, Juan Luis. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por tomar la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de la competencia en función del desarrollo económico, del crecimiento económico, pero antes, Nelson, para que nuestra audiencia lo conozca, porque toda esta semana la Superintendencia de Competencia ha estado desarrollando actividades, foros, espacios de divulgación y también, entiendo, reuniones más de trabajo interno vinculado al tema de la competencia. Es más, la Semana de la Competencia se ha titulado esto. Comentanos un poco qué actividades se han estado realizando y por qué la razón de esta semana. Sí, bueno, empiezo por lo último, ¿verdad? La razón es porque nos corresponde, de acuerdo a la ley, el tema de promoción, prevención y protección, se le llama, y en el ámbito de la promoción se necesita hacer mucha abogacía, es decir, educación, sensibilización, que la gente conozca qué le corresponde hacer a la superintendencia, qué nos dice la ley y qué actividades además estamos haciendo constantemente y que muchas veces no conoce la población. En ese sentido, los países normalmente están realizando actividades, a veces es un día de la competencia, una semana, para que se tome el tiempo de informar a la población de lo que hace. En ese sentido, se programó una jornada iniciando con una firma de un convenio con el organismo de mejora regulatoria, ¿verdad? Porque muchas veces se tiende a pensar de que el tema regulatorio solo afecta al clima de negocios y a las empresas, pero realmente va más allá. En nuestro caso, se consideran como algunas regulaciones se consideran como barreras de entrada en el caso de la competencia, ¿verdad? Para que empresas no entren al mercado. Entonces iniciamos con ese convenio el martes. Ese mismo día tuvimos una discusión, un diálogo con el sector público para también sensibilizar sobre este tema. Nos acompañó una representante de la OCDE y un representante del BID para dar un panorama mucho más general de cómo está la economía, algunos ejemplos de otros países. En la tarde tuvimos una jornada con el sector privado, porque son los agentes económicos más relevantes en el ámbito del crecimiento económico, obviamente. Sí. Y también tuvimos una discusión muy interesante con la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Eso fue como el primer día, que fue bastante intenso. El segundo día tuvimos una reunión, un foro centroamericano de autoridades de competencia. Acá nos acompañaron las autoridades de Centroamérica y República Dominicana, en donde hicimos planteamientos de cómo articular esfuerzos, cómo compartir información, cómo fomentar la cooperación horizontal para promover la competencia en la región, además de discutir sobre algunos compromisos que surgen de acuerdos como el acuerdo de asociación, ¿verdad? Que implica que no solo se facilite el comercio, sino que además se fortalezcan algunos temas de competencia en Centroamérica. Es decir, Nelson, básicamente han estado toda esta semana con diferentes grupos o poblaciones meta, por decirlo de esta manera, sector empresarial, legisladores, pero también espacios abiertos para entornos más académicos, como divulgación más técnica, para mostrar el trabajo de la superintendencia, pero no solo eso, es cómo se ve la competencia en función del desarrollo económico y las actividades económicas. Así es, para que no se vea puramente lo que a veces mediáticamente, digamos, se mira es el tema de las sanciones. La otra vez estuvimos hablando mucho de eso, uno de los temas que hablamos en el canal, pero realmente va más allá, ¿verdad? Aquí lo que se trató de hacer ver es que nosotros, digamos, con el trabajo que realizamos como autoridades de competencia, estamos también promoviendo que las empresas generen mayor competitividad, mayor productividad, que eso además genere innovación y eso se traduzca en calidad, en mayor calidad y menores precios para el consumidor, ¿verdad? Entonces, como decíamos la otra vez, también tenemos dos temas centrales: eficiencia económica, bienestar del consumidor, y además le agregaríamos otro que también se ha estado discutiendo en el marco de la Semana de la Competencia, el tema de las desigualdades, ¿verdad? Que ahí uno no tiende a verlo como algo que es normal o que es una cuestión que atiende a las autoridades de competencia, y esto se deriva, por ejemplo, de que en la medida en que se previene el tema de
poder de mercado con las empresas, puedes prevenir sobreprecios en algunos productos o servicios básicos para la población. Vamos a hablar un poco en la segunda parte para que nos comenten desde su experticia el vínculo que puede existir entre políticas de competencia y disminución de la desigualdad, así como se habla para el crecimiento económico o para el desarrollo económico, también para la desigualdad y el combate a la pobreza. ¿Qué vínculo, qué articulación tiene? Juan Luis, ahora me gustaría que nos comentaran un poco en el ámbito un poco más general del trabajo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, desde la perspectiva de esta instancia, ¿qué elementos definen una política de competencia que contribuya al desarrollo económico de las sociedades? Sí, efectivamente, desde Naciones Unidas promovemos este tipo de colaboraciones hacia países en desarrollo fundamentalmente. Yo quiero mencionar que en lo que respecta a El Salvador en particular y a América Latina en general, la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, viene aplicando un programa durante 15 años ya precisamente para fomentar este tipo de legislaciones y este tipo de políticas de competencia cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo económico y promover también la igualdad en la medida de lo posible. ¿Y por qué digo esto? Porque este tipo de prácticas que quedan prohibidas por las legislaciones benefician generalmente siempre a los propios autores de las prácticas y en perjuicio del interés general. Entonces, decimos que el derecho a la competencia y la política de competencia es un elemento más para provocar la igualdad, puesto que el objetivo es prohibir este tipo de prácticas que benefician solo a unos y perjudican al resto. Entonces, como bien ha dicho el superintendente, pues estas políticas van dirigidas a promover la competencia para que las empresas hagan esfuerzos continuamente mejorando la calidad de sus productos, de los servicios y mejorando los precios. De esta manera, digamos, sobre todo en países en desarrollo, también la gente menos pudiente podrá acceder a más oferta de la que puede acceder en ciertos mercados donde el funcionamiento no es correcto. Básicamente, Juan Luis, es cómo se puede regular o establecer dispositivos a través de políticas y marcos legales de prácticas que hacen como agentes económicos muy fuertes en las sociedades o en las economías, sí, grandes empresas, y cómo se constituye este reto, porque es un grupo muy fuerte económica y políticamente. Sí, efectivamente. Bien, las reglas de la competencia van dirigidas a luchar contra determinadas prácticas, ¿no? Sobre todo lo que llamamos las prácticas de poder de mercado, ¿no? El poder de mercado se puede ejercitar bien por empresas que ya tienen una posición de dominio en este mercado, o en otras ocasiones el poder de mercado se ejercita conjuntamente entre empresas competidoras que, en lugar de competir, lo que hacen es hacer acuerdos para repartirse los mercados, para elevar los precios o, en definitiva, para obtener beneficios que no obtendrían si trabajasen en una competencia efectiva. Y hay la autoridad de competencia es la que tiene que estar vigilante para prohibir este tipo de prácticas, y también, en otra perspectiva, tiene que trabajar para mejorar el entorno económico. Y esto se hace básicamente realizando actividades de promoción de la competencia dirigidas al sector público fundamentalmente para mejorar la regulación de ciertos mercados que tienen excesivas barreras, a veces de entrada o a veces de funcionamiento. Y ahí la labor de la autoridad de competencia también es muy importante. Nosotros también hay que mencionar que lo que estamos haciendo en América Latina es fomentar y facilitar el diálogo entre autoridades de competencia, no solamente de Centroamérica, sino de toda la región, para promover esa colaboración internacional que cada vez es más necesaria para luchar en contra de estas prácticas transnacionales que tienen efectos en diferentes estados y que son difíciles de fiscalizar por una sola autoridad. Ese es un tema muy interesante. Me gustaría que en la siguiente parte lo ampliemos, las prácticas que se transnacionalizan, es decir, que hay empresas que invierten y se mueven en Centroamérica y que pueden llegar a acuerdos, a ciertos tipos de entendimientos que van en contra de la competencia económica. Nelson, tengo que hacer una pausa, Nelson y Juan Luis, pero al regresar me gustaría que ampliemos un poco esto. ¿Qué acciones y decisiones se pueden fortalecer en materia de una política de competencia, su vínculo para la lucha contra la desigualdad, y también esto, qué tipo de prácticas se pueden desarrollar para evitar esa concentración económica de agentes económicos? Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando de las políticas de competencia y su contribución al desarrollo económico con Nelson Guzmán, superintendente de competencia, y Juan Luis Crucelegui de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Entonces, me gustaría que hablemos un poco, Nelson, en esta parte. Lo decíamos un poco en la pausa, pero creo que es un tema interesante hablar que las prácticas anticompetitivas, como las concentraciones económicas, los acuerdos ilegales entre las empresas, algunas que dilatan, por ejemplo, sus pagos de las sanciones o multas y demás, son unas expresiones o manifestaciones de corrupción, digamos, lo podríamos ver un poco desde esa perspectiva, como prácticas de corrupción desde el entorno privado y que afectan a la libre competencia en una economía. Bueno, la verdad es que aquí se podría hacer un planteamiento así, pero más que todo lo que destaco yo es la colaboración que debería haber también en el sector público para identificar estas prácticas, ¿verdad? Okay. Y además que nos beneficia a todos, incluyendo el sector gubernamental, porque en el caso de identificar acuerdos entre empresas que afectan las compras públicas, están afectando el presupuesto y además el dinero de la ciudadanía en general, ¿verdad? De los presupuestos gubernamentales y de los ciudadanos. Solo este año hemos recibido 2 anuncios por parte de unidades de compras públicas en los que nos identifican posibles prácticas anticompetitivas en algún proceso que se dio en las instituciones que lo denunciaron. Pero nada más para aclarar, el tema de concentraciones económicas no es, digamos, una práctica anticompetitiva, sino que es una medida que se establece y una prevención más bien para evitar una posible afectación al mercado cuando se dan algún tipo de fusiones que puede, digamos, devenir en alguna concentración que afecte a la competencia, ¿verdad? Entonces, de manera anticipada se revisa si esta afecta o no, entonces se autoriza, se deniega o se autoriza con condicionamiento, ¿verdad? Nada más como para sí, ya que lo menciona Nelson, Juan Luis, y me gustaría solo profundizar un poco con esta faceta. Ya vamos a hablar del tema de las políticas de competencia contra la desigualdad, pero en este campo, por ejemplo, ¿cómo se puede conectar prácticas que pueden desarrollar empresas de cárteles a nivel internacional o a nivel regional, que es una manifestación de corrupción, o que también, como mencionaba Nelson, pueden afectar al sector público a través de acuerdos entre ellos ilegales, para acordar un cierto tipo de precio o beneficio entre las empresas para favorecerse en una licitación? ¿Esto cómo se concibe en el ámbito también internacional? Sí, bueno, el principal objetivo de la política de competencia es luchar contra este tipo de prácticas, contra los cárteles, que efectivamente muchas veces tienen un carácter transnacional. Y ese es el problema fundamental, es una de las asignaturas pendientes para luchar, digamos, de una manera coordinada contra este tipo de prácticas. Ahí, desde la UNCTAD, lo que fomentamos es la cooperación internacional, precisamente la cooperación entre autoridades, a efectos de que este tipo de prácticas que tienen incidencia en diferentes estados y además son prácticas donde las pruebas no están todas en un mismo territorio, sino que hay que buscarlas fuera del territorio, ¿no? Porque las empresas saben bien cómo moverse y cómo actuar para que las autoridades de competencia no puedan encontrar estas pruebas, ¿no? Y ahí, bueno, pues como digo, en estos momentos, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo en la UNCTAD, en la Conferencia de Naciones Unidas, para buscar diferentes mecanismos que favorezcan esta cooperación internacional a nivel mundial, estamos hablando. A nivel regional, pues a veces es más fácil porque ya existen instrumentos jurídicos que permiten a las autoridades de una región colaborar en este sentido, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro lo tenemos en la Unión Europea, donde las autoridades de competencia nacionales sí tienen incluso obligación de intercambiarse información para poder hacer frente a estas prácticas transnacionales. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, es importante señalar que actualmente está en proyecto la elaboración de una norma regional que en un futuro permitirá a las autoridades de competencia también establecer este tipo de intercambios de información confidencial, incluso para colaborar conjuntamente contra este tipo de prácticas. Es un proyecto que en principio está previsto, se lleva adelante en un plazo de más o menos 3 años, puesto que forma parte de unos compromisos que Centroamérica firmó con la Unión Europea en un tratado de asociación. Y por lo tanto, bueno, yo creo que en un futuro también aquí, digamos que las autoridades de competencia estarán mejor armados para hacer frente a este tipo de prácticas, al menos dentro de la región.
Y en este tipo, usted mencionaba mucho, Juan Luis, el tema de la cooperación interinstitucional. Y en este caso es solamente de autoridades, por ejemplo, superintendencias de competencia, o en algunos casos pueden requerir el apoyo, por ejemplo, de ministerios públicos, de fiscalías, para precisar investigaciones, o esto es eminentemente de apoyo en instituciones que luchan contra las prácticas anticompetitivas. Sí, bueno, generalmente son las autoridades competentes, son las autoridades de competencia. Cuando se trata de infracciones que afectan a la ley de competencia, los competentes, como digo, son estas autoridades. Cuando son prácticas que van más allá, que pueden tener cierta incidencia penal, por ejemplo, como es el caso de en algunas jurisdicciones, se han penalizado este tipo de prácticas, al menos algunas prácticas, sobre todo las que hacen referencia a las colusiones en el acceso a los mercados públicos, a las compras públicas, y ahí sí que hay jurisdicciones que han penalizado este tipo de prácticas y que bueno, pues meten a la cárcel a los autores de estas prácticas. Con lo cual, bueno, el efecto disuasivo es mucho más grande que el de una simple multa, ¿no? Pero bueno, es decir, se buscan diferentes formas de llegar a los resultados que queremos, es eliminar esas prácticas. Ahora, si hablamos un poco, Nelson, de este apoyo o esta cooperación interinstitucional en el caso de las entes regionales de competencia o las instancias, me refiero de competencia a nivel centroamericano, ¿cuáles son los puntos de cooperación? ¿En qué ámbitos hay cooperación? ¿Brindarse información? ¿O cómo va ese proceso de facilitar el apoyo entre entes de competencia a nivel centroamericano? De momento es un tema más de intercambio de información, pero información pública, ¿verdad? O sea, no estamos como autorizados a brindar información confidencial, porque obviamente esto tiene que estar regulado. Tiene que estar, exactamente. Legal, claro. Y hay temas también de apoyo y cooperación para instituciones que están, digamos que en un nivel menos avanzado. En el caso de Costa Rica está en un proceso de ingresar a la OCDE y le piden una serie de requisitos. La autoridad de Costa Rica no es independiente como lo es la de El Salvador, como lo es la de Honduras, como lo es la de República Dominicana, Panamá. Entonces, ahí nos están pidiendo, digamos, alguna información, cuál es nuestro presupuesto, cuáles son algunas de las normativas que aplican, para de alguna manera poder ver si se aplica a Costa Rica o incluso Guatemala, que todavía no tiene ley ni autoridad de competencia. Eso por un lado en la parte de colaboración. Luego está el otro tema que, como lo mencionaba, derivado del acuerdo de asociación, tenemos que cumplir con un requisito de crear un organismo o un órgano regional de competencia y una normativa regional que se aplique para algunos casos transnacionales. Sin embargo, esto lo lidera el Consejo de Ministros de Economía y luego nos hacen las consultas. Lo lidera porque en el marco del acuerdo de asociación son los que están autorizados, digamos, para implementarlo. O sea, que el acuerdo de asociación también va llevando a los países centroamericanos, Nelson, a asumir más compromisos en el campo de la competencia, porque claro, uno de los ámbitos es el económico, de inversiones, facilitación del comercio, y eso va a requerir una instancia de competencia cada vez más robusta y pendiente de este tipo de actividades. Exactamente, y hacen un símil con lo que también ellos trabajan en la Unión Europea. Sin embargo, sabemos de que acá tenemos que adaptarnos a cómo también el proceso de integración ha ido caminando, ¿verdad? No podemos avanzar demasiado, sino que tiene que ser un poquito más doméstica la solución, claro, en cuanto a la cobertura que tiene que dar, o más bien a las facultades que va a tener una autoridad regional de competencia. Antes de irme a la pausa, lanzo esta idea para tener tu reacción inicial, Nelson, y luego escuchar a Juan Luis sobre esto en el último bloque. ¿Hay vínculos, hay algún tipo de compatibilidad entre las políticas de competencia y la disminución de la desigualdad? Digamos, ha sido parte de los debates, de las discusiones que se han dado en esta semana, cómo las políticas de competencia pueden disminuir o pueden erosionar las condiciones de desigualdad que tiene un país. Pues sí, digamos, después lo podemos desarrollar. Sí. Sin embargo, hay algún nivel de relación en esto, en la parte de empleo de mediano y largo plazo. Mencionaba antes el tema de los precios y como también el tema de las compras públicas. Digamos, son como tres aspectos que yo creo que se puede... Me gustaría que los desarrollemos, esos tres ámbitos, en el siguiente bloque, en el último bloque, para entender las políticas de competencia y su contribución al desarrollo económico. Volvemos.
Último bloque en el cual seguimos platicando sobre las políticas de competencia y su contribución para el desarrollo económico y también el combate a la desigualdad, que es uno de los aspectos que nos habíamos quedado pendientes junto a Nelson Guzmán y Juan Luis Crucelegui. Nelson, solo lo mencionaste en términos generales. ¿Podríamos describir un poco más o ampliar un poco más la idea cómo a través de las políticas de competencia se contrarresta la desigualdad o las condiciones de desigualdad? Y luego escuchar a Juan Luis sobre esto, que hay también otros ámbitos en los cuales entenderlo. Sí, hace un rato hablaba de las compras públicas, pero más ligado a cómo las instituciones de gobierno pueden de alguna manera dar avisos de algún tipo de acuerdo de precios en las empresas. Eso es un ahorro para las empresas que se puede destinar a otro tipo de política, por dar un ejemplo. Pero también hay otra característica o más bien otra opción que se da en el ámbito de las compras públicas, es como fomento, en este caso, algún sector como la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Que de por sí en El Salvador representa más del 90% de las empresas en el sector informal, y cómo también ese acceso al mercado genera más competencia. Entonces, además estoy promoviendo mayor empleo, y si promuevo empleo, también dinamizo la economía. Eso por un lado. Y hablaba hace un rato del tema del sobreprecio. En México, por ejemplo, un estudio reciente determinaba cómo este sobreprecio, que andaba alrededor de 20-30%, afectaba a los sectores de la población con menor poder adquisitivo, porque estás hablando de productos como la leche, carne, medicamentos, granos, canasta básica, y si tienen sobreprecio de 20-30% que afecta a todos, obviamente en términos proporcionales va a afectar más a los de menores ingresos. Y en este caso, nosotros sí tenemos, a pesar de que tenemos un estudio de que no tenemos un estudio completo, sí tenemos ejemplos que pueden ser más útiles a la población, como el caso del acuerdo que hubo entre harineras, ¿verdad? Que fue acá muy sonado, además porque se tardó bastantes años en ser sancionado. Lo hablábamos la otra vez en el programa previo que estuvimos por acá, que solo el sobreprecio causado por el acuerdo de estas empresas provocó en los años en que se dio el acuerdo cerca de 25 millones que pagamos los salvadoreños de más por el acuerdo que tenían las empresas. Es un cálculo que hemos hecho determinado por los precios que tenían en el periodo donde se dio este acuerdo. Ahora, en función del ámbito un poco más macro, un poco más amplio, Juan Luis, y por la experiencia de la Conferencia de Naciones Unidas, ¿en qué puntos son las prioridades en esta relación de las políticas de competencia en beneficio de, o en este caso para la erosión o la disminución de la desigualdad económica, las condiciones de pobreza que enfrentan países, sobre todo de esta región en América Latina? Sí, bueno, precisamente este tipo de prácticas tiene una incidencia mucho más importante en los países en desarrollo, y en particular en América Latina, pues también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder adquisitivo de la población generalmente es mucho más bajo, y entonces el impacto que tiene este tipo de prácticas, que es aumentar el precio, como ha dicho el superintendente, en una media más o menos que se puede calcular entre el 20 y el 30%, de media digo, porque hay cárteles que son mucho más beneficiosos para sus autores y pueden generar hasta sobreprecios del 45%. Y entonces todo este tipo de prácticas inciden muy negativamente en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo económico de estas regiones. Por eso nosotros fomentamos la aplicación de estas prácticas y la colaboración internacional, como decía antes, para hacer frente a este tipo de prácticas, porque al final a quien realmente perjudican es a la población menos pudiente, la que tiene menos poder adquisitivo, y por lo tanto es muy importante que los países en desarrollo pongan en práctica y fortalezcan las instituciones que aplican estas políticas. También es importante que haya una colaboración y una cierta coordinación de políticas, en el sentido de que la competencia, al ser una política transversal, es decir, que afecta a todos los sectores económicos de la actividad, es necesario que el resto de las políticas públicas también se adecúen un poco a este objetivo, que es liberalizar los mercados y promover el desarrollo económico. O sea, es decir, que es un trabajo que ya me parece muy interesante esta idea, Juan, del diseño y desarrollo de políticas públicas en el campo económico, en el campo de inversiones, en el campo de apoyo a micro y pequeñas empresas, y eso articula el trabajo de las políticas de competencia, porque a veces la idea que se tiene en estos entornos más regionales es que cada instancia está en su propio espacio y dirige sus propias atribuciones. Entonces, ¿cómo es esto o qué significa este trabajo interinstitucional para que las políticas públicas económicas, de desarrollo social, coincidan con las políticas de competencia? Sí, de hecho es una de las
de las acciones que nosotros llevamos adelante, en particular aquí en América Latina, sí hemos fomentado el diálogo entre autoridades que gestionan diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un foro que es único a nivel mundial, que es un foro en el que reunimos autoridades de competencia de toda América Latina y el Caribe con ministerios de comercio. ¿Por qué? Porque la política de comercio y la política de competencia están íntimamente relacionadas. Tiene que haber una coordinación entre ambas políticas, y tanto la política de comercio como la política de competencia tienen que ver los intereses de unos y otros para que haya una mayor coherencia en esas políticas. Y lo mismo decimos con la política de protección al consumidor, que también complementa la política de competencia, y por lo tanto, si luchamos para que o peleamos desde la perspectiva de las autoridades de competencia en mejorar el funcionamiento de los mercados para que el consumidor pueda acceder a mejores productos y a más productos, también es necesario que cuando el consumidor adquiere esos productos, pues no se vea engañado ni se vea defraudado. Y ahí juega un papel importante la política de protección al consumidor, con lo cual es necesario que ambas políticas se tengan en cuenta la una con la otra. Hablamos entonces de las instancias públicas, por ejemplo, Defensoría del Consumidor, Superintendencia de Competencia, Ministerio de Economía o Secretaría de Comercio, pero solo para tener un poco su perspectiva sobre esto, Juan Luis, y cerraría con la noción de Nelson. ¿Qué pasa buenas prácticas desde el sector privado? Es decir, empresas que a través de sus prácticas o a través de sus ejercicios están en favor de una política de competencia que no promueva actividades o acuerdos ilegales o prácticas de las que hemos hablado que son nocivas para la competencia. Es decir, se puede hacer referencias también de que empresas hacen buen ejercicio o buenas prácticas de esto. Sí, claro. Es agradecer además porque si no la autoridad de competencia no podría hacer frente a todos estos retos, ¿no? que tiene por delante. Ahí también hay una labor importante de la autoridad de competencia, que es lo que llamamos abogacía de competencia dirigida hacia el sector privado. Y fundamentalmente se manifiesta a través de la adopción de lo que llamamos programas de conformidad o compliance, que se dice en la jerga de la competencia, que lo que pretenden es introducir en las empresas programas dirigidos a prevenir este tipo de prácticas. Entonces es como una especie, es un programa que se establece dentro de la empresa y luego se audita para ver si efectivamente todos los directivos de la empresa, los que llevan compras, los que llevan ventas, etcétera, no se meten en este tipo de problemas, pues negociando con su par de otra empresa, de su competidor, a efectos de facilitar de alguna manera el trabajo, porque, en fin, este tipo de prácticas, hay que decirlo, que lo que pretenden es que las empresas vivan más tranquilas, al no tener que competir, conserven sus cuotas de mercado y no tengan necesidad de mejorar su productividad, mejorar su innovación, bajar sus precios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como digo, este tipo de programas que queremos además su adopción, queremos promoverla aquí en América Latina, pues van a facilitar también la labor de la autoridad de competencia. Bien, entonces cerraría un poco con tu idea, Nelson, de la abogacía de competencia. Me llama mucho la atención, muy interesante esta idea que plantea Juan Luis, porque implica de que las empresas desarrollen prácticas, ciertos patrones, tengan marcos normativos internos, me refiero a políticas internas sobre un ejercicio favorable de la competencia. Entonces, desde la superintendencia, ¿cómo se puede monitorear estos procesos? ¿O hay algo, o está en proceso de elaboración algo sobre este tema? Nosotros constantemente estamos llamando a las empresas a este tipo de, por ejemplo, de eventos como la Semana de la Competencia, sí, y realmente estamos insistiendo que el tema, digamos, o más bien el abordaje del derecho a la competencia no implica que nos vean como enemigos, más bien somos aliados, porque lo que promovemos es la eficiencia económica, ¿verdad? El tema pasa por la responsabilidad social empresarial, por el tema también que mencionaba Juan Luis, ¿verdad? De cómo podemos promover la autorregulación y que las empresas estén también apoyando algunas iniciativas que nosotros estamos promoviendo, ¿verdad? Yo también quisiera aprovechar el espacio para mencionar que en el marco de lo que estabas hablando hace un rato de la política de competencia, en este caso yo quisiera promover efectivamente una articulación mayor en el ámbito económico, sí, para ver cómo las demás políticas se complementan con la labor que hace la superintendencia. Y por otro lado, también estamos dialogando precisamente con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, ver si el otro año pasamos ya desde el ámbito internacional a dar un paso relevante
que es una evaluación de pares, se le llama un examen a nivel internacional, para que nos hagan una evaluación de cuál ha sido el trabajo de la institución, ¿verdad? Entonces estamos en ese diálogo para ver si damos ese paso importante también. Bueno, antes de finalizar, Nelson, quiero aprovechar un poco para... En el transcurso de la plática han surgido varios temas de las actividades económicas, empresariales y también cotidianas, pero solo hay un asunto, una idea muy puntuales. Si tú le tenés que mencionar al ciudadano cómo las prácticas de competencia le favorecen al día a día de las personas, ¿qué elemento destacarías? Para que la gente que nos sintonice y dice, bueno, ¿cómo la actividad de la Superintendencia de Competencia se ve en mi vida cotidiana, en mi día a día? Yo destacaría 3: innovación, calidad y menores precios al consumidor, ¿verdad? Ese es un beneficio concreto que fomenta la competencia, el trabajo de la superintendencia y en concreto de la competencia, ¿verdad? Al final, promoviendo competencia, estamos promoviendo también bienestar al consumidor. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Nelson, ha sido un gusto que nos volvamos a encontrar. Juan Luis, ha sido un gusto, bienvenido, y espero que sea una estancia muy productiva en el país y de mucha discusión, que estoy seguro que será muy intensa. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias por haber estado conmigo, y a ustedes, amigos, será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.